rama, tenemos que irnos al concepto para aplicar el concepto de rama tal como nos fuimos al concepto de nodo. Rama, camino cerrado por el cual circula una sola corriente en una sola dirección y además está conectada siempre entre dos nodos. Entre dos nodos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ubico dos Yo nodos. busco un nodo Y ubico otro. y desde ese punto, entonces yo tengo que ver primero vamos a suponer, yo me voy a ubicar en T para comenzar de izquierda a derecha. En T ya yo sé que este es un nodo. ¿Cuántos elementos convergen en T? ¿Cuántas ramas hay ahí? 2. Tres. Si hay dos, entonces no es nodo. Entonces ahí hay 3, está ese terminal, ese y ese. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Seguir cada camino hacia ver hasta qué otro nodo, en qué otro nodo muere esa rama. Entonces, por ejemplo, ¿en qué se va? En T, tú dices de T, sigue ese camino hasta donde encuentre un nodo. Entonces, usted tiene una primera rama que le llaman no, de B hacia F, digo de T, perdón. De T hacia F hay una rama. ¿Qué corriente hay en esa rama? Y hay. Aunque no le pide que le diga, es bueno identificarla. Sí, es decir, porque estamos diciendo, rama es un camino cerrado, porque mencionamos la palabra corriente, por la cual circula una sola corriente en una sola dirección, y además está conectada siempre entre dos nodos. Entonces, desde T hacia H, Hacia F. hacia F, perdón, es un nodo. Ahora, cuando me ubico aquí, de T hacia dónde hay un nodo, a B. Entonces, como Dios lo ayuda, usted pone de T a B, de T hacia B. Hay una rama y le llaman a la corriente que hay ahí I1. De T hacia dónde hay una rama, a C. No de T, porque tú no puedes pasar por encima sino de T hacia C. Esa es otra rama. Entonces, de T a C hay una rama y le llaman IO. ¿Entendieron? ¿Quién lo entendió? Vamos a hablar ahora. Usted, mi amiga, ¿entendió? ¿A mí? Sí. Sí. Dígalo usted, amiga. Dígale al amigo de la amiga que está en paralelo. ¿Usted? Yo. Sí. ¿Entendió? Y en Es que Harley. eso nada más lo que saber, usted no sabe contar, entonces hay problema. No sabe guiar, hay problema. Porque usted es un camino que usted va a seguir. Pues por eso dice un camino, eso realmente es un camino, porque usted camina, la corriente circula por ahí. Entonces, si me ubico en B, De B, hacia dónde es un nodo. D, hacia D, hacia Z. Entonces, me pregunten, en B hay 3 elementos conectados. Pero ya hay uno que usted lo toma en cuenta, porque de T hacia B es lo mismo que de B hacia T. Porque recuérdate que por eso dice camino cerrado por el cual circula una sola corriente y en una sola dirección, un solo sentido. Mejor dicho, en sentido. Por ahí no puede haber otra corriente de que fluya para acá, eso es mentira. Puede de que se dé el caso para que después no digan que el amigo dijo. Hay un tema que nosotros damos en el cual por ahí yo puedo obligar que pasen varias corrientes, pero como resultado voy a tener una. Si yo puedo obligar que pase 5 corrientes por ahí, pero como resultado voy a tener una que al final o va a ir para allá o va a venir para acá. Para que después diga, el amigo digo, yo dije eso porque usted dijo otra cosa ahora. Entonces, como ya usted dedujo de T hacia B, entonces como Dios lo ayuda, usted dice de T, de B hacia B. ¿Qué corriente hay ahí? ¿Y de B hacia dónde? A Z. ¿Qué corriente hay ahí? Entonces ya usted sabe que es fácil. Entonces usted va, ya usted va a seguir buscando las otras, porque para que nos dé tiempo de hacer lo que la gente por lo general casi nunca hace. Porque eso lo hace. Pero la otra parte es la parte más interesante. En su casa, como Dios lo ayude, usted sigue buscando las otras, porque ya usted se va a fijar en D, por ejemplo. De D hacia B, Ya lo tengo. Entonces me voy a ir de D hacia L. ¿Qué corriente tengo ahí? K y J, porque es una fuente de corriente.
Ahí arriba, profesor. Ah, bueno, aquí De F hasta H. tenemos, eso sería una corriente de cortocircuito. Vamos a ponerle aquí, ya que no lo pusimos, vamos a ponerle ISC. Eso es short circuit. Eso es que no es San Cristóbal. Eso es el teorema de Norton, pero ya que no pusimos nada para no poner resistencia, póngale ahí ISC, que es corriente de cortocircuito. ISC, Entonces, short circuit. como A no es el nodo, entonces sería de F hasta H. Exactamente, porque en la A la pusimos a él, si usted cogió el gancho, pero no lo cogió. O no usted, sino el grupo. No de F hasta H, de F hasta M. F hasta M primero. Pero ya tú. ¿Eh? Hizo de F hasta De F hasta H. De F hasta H, ¿qué corriente va por ahí? Alfa, porque es una fuente de corriente. Ok. Está de De F hasta M. Hay otra. Y su De F hasta T ya está puesto. En F hay dos nada más, porque ya hay una que está puesta. F hasta M y de F a H. F a M, que no es frecuencia modulada. Entonces la demás, como Dios lo ayude, usted cuando por ejemplo se ubica en, vamos a suponer en el punto, aquí en este punto, en el K. Si usted se ubica en el punto K, entonces usted va a tener de K a Z, de K hacia Q y de K hacia L. Entonces ya. Entonces, ¿hay alguna pregunta con eso? Dígalo ahora. Que después entonces... Entonces, para explicar la corriente que fluye desde K hasta Q, pondría B. De K hacia Q. Beta, porque se la fue una fuerza de corriente. ¿Ya usted entendió? Profesor, la malla M6, ¿qué parámetro usted tomó para...? A los M6, por eso la puse en verde, partiendo de esa fuente, como Dios nos ayude, siguiendo por aquí, como Dios nos ayude, y regresamos hacia él. Yo puedo hacer todas las combinaciones. Sí, claro. Todas las que se puede. Sí. Yo puse esa para no poner tanto. Ok. Entonces, señores, vamos a lo siguiente, que ahí es que la gente, por Dios, siempre, la M, ¿cómo que dice? Como dicen los menores, ¿no es? La matica, bueno, lo que dijo el amigo y la amiga. En el punto 3 y el punto 4 es el punto que tenemos que prestar mayor atención, porque realmente eso lo damos como cultura para que usted aprenda a identificar nodos y aprenda a identificar ramas. Que debe saberlo, porque todo lo que damos aquí no es para tener cuaderno de que bonito, qué sé yo, feo, como la gente le dice a esto, sino para que usted lo tenga. Ahora bien, el punto número 3, que dice, determina el número de corrientes para cada uno de los puntos indicados. ¿Cuáles son los puntos? AFQL Ecuación, profe. T y S. AFQL T y S. Yo lo voy a hacer en dos. Lo voy a hacer en A y lo voy a hacer en Q. Y Es después más, ¿cuál es la ecuación de corriente en el punto A? ¿Quién me dice en el punto A cuál es la ecuación de corriente? Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. De lo que dijo él. Es que es simplemente eso. De igual manera que A no es un nodo. Para yo hablar de ley de corriente de Kirchhoff debe existir la condición imprescindible, un nodo. No hay nodo. Olvídese de eso. Porque no hay, usted no debe montar un nodo, no hay nodo. Entonces, A no aplica, usted le pone NA. ¿Por qué? Porque no es un nodo. El punto Q, por ejemplo, aquí. En el punto Q, entonces vamos a decir, ley de corriente de Kirchhoff, como Dios me ayude. En el nodo Q. La ley de corriente de Kirchhoff ahí será igual, aplicando la ley de corriente. Entonces yo lo que tengo que ver, cuáles corrientes entran y cuáles salen. ¿Cuáles corrientes entran al nodo Q? Que se ve que la flecha va entrando. beta y su 4 y su 5 y su 5 y su 4. y beta ¿Y cuáles salen? y 6. Entonces, si aplicamos la segunda definición, entonces decimos aquí que salen, entran y 5 Y 4 más 5. más I4 más beta
Es incorrecto que una gente le pone de que I beta, no, porque beta es un nombre que tiene la fuente de corriente. Entonces, más beta, que es la corriente. Beta es, en ese caso, la corriente. ¿Qué pasa ahí? Claro, porque es una fuente, entonces una No fuente tengo que ponerle I que beta. ahí. Igual a la corriente que sale, que es. Y 6. ¿Hay alguna pregunta con eso? Que la gente siempre dice, entonces después viene el problema. Fue la baja. En el punto Q, mírenlo ahí. ¿Qué dice la ley de corriente de Kirchhoff? Léalo usted mismo. La segunda opción. No. La ley de corriente de Kirchhoff, yo digo enunciado. Establece que la suma aritmética de la corriente que entran a un nodo es igual a la suma aritmética. Entonces ya usted sabe lo que es un nodo, mírenlo allí, coge un nodo. Entonces, ¿cuáles corrientes entran? Usted lo que tiene que tener los ojos buenos para ver cuáles entran. ¿Cuáles entran? Usted ve la que entra. ¿Cuáles salen? Usted ve la que sale, la flechita indica que está entrando al nodo. I4, ven donde dice que va entrando. Beta, donde va entrando. I5 va entrando, pero ¿quién va saliendo? I6. ¿No lo ve? Porque no lo ve, entonces vamos a poner una silla aquí. Nada más, pero Una broma. digo que si lo entendió. Porque verlo no es simplemente con los ojos, es con la mente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en qué otro nodo, en el nodo B, por decir algo. En el nodo, En el F. En el F, pues vamos a hacerlo en el F si usted quiere, no es el problema. Ley de corriente de Kirchhoff en el nodo. en NF. ¿Cuáles corrientes convergen ahí? Y beta, digo alfa, y 13. Y alfa. No. Así, alfa sí, pero. Alfa. Pero no, ¿cuáles son ustedes? Oh, pero alfa y 13 y la KB Y H. IH. Porque usted tiene que buscar. Pero IH es la que sale de. No, pero oye. Eso Usted otro. tiene que ubicar, por eso le dimos. Si usted no estudia cada concepto de lo que están ahí, está perdido, perdida. Rama, camino cerrado, por ejemplo, aquí le digo, Una sola y corriente. donde usted no encuentre el otro nodo, ahí debe existir una corriente, ya sea que esté al final de aquí o al principio, no importa. Ok. Pero debe estar ahí. Mírela ahí donde está. IH. Y 13 que está ahí mismo. Y alfa. Entonces, como Dios lo ayude, ¿cuáles entran? Alfa. Y 13. Alfa más I13. Ajá. Es igual Ma- a IH. Entonces las demás, como Dios lo ayude, usted las busca. Ujú. Si hay alguna pregunta, puede decirlo, porque hasta ahí la gente por lo general, fíjate bien, que la gente por lo general hasta siempre va haciendo las cosas, pero siempre mientras más como va avanzando, entonces ahí es que se pierde el asunto. Profesor. En ese caso, alfa es una corriente que entra a... Es una fuente corriente, es un número, que yo le voy a decir, eso vale 10, 5. Sí, pero en ese caso porque A no es un nodo, porque si A fuera un nodo... Exactamente, porque por eso que estamos viendo. ¿Por qué pusimos el gancho de la A? Para ver si la gente entendía que eso era un nodo. Entonces, es un simple nodo, un simple punto de unión como ese, como cuál más como ese de ahí, que no tiene nombre, pero allí le pusimos un nombre, pero A no es un nodo. Si fuera un nodo, entonces ahí fuera otro. ¿Quién más? Entonces, vamos donde la gente por lo general, porque esto sí le digo. Pues esto es por lo general, profesor. Por No. lo general ahí. Ya aquí estamos en el rango máximo, amigos, donde estamos hablando. Oigan, lo que le estamos diciendo es lo siguiente, no es fuera de relajo, de broma. Super Saiyajin 3. Cada condición que damos, usted la utiliza, pero yo sé donde la gente rebala más, amigo, porque no son 2 años. El tiempo que yo tengo tiene que darme la experiencia, aparte de poder entender, decirle dónde usted tiene el fallo, porque usted de nada vale para que yo esté aquí. Yo debo decirle dónde que la gente, por lo general, patina y hace así. Si usted, por ejemplo, usted anda con un amigo y usted hay un camino de, por ejemplo, va a su barrio o donde usted vive, usted le dice, si mira, no te vayas por ahí, vete por aquí. Cuando viene a ver un tipo que te pueden atracar, usted tiene que orientarlo.
Porque él sabe quién es el tigre. Mira, no te juntes con ese tigre. Él te va a ir, te va a pedir, no te juntes con él. Aunque yo te tiene la experiencia. Entonces, como yo tengo la experiencia, debo decirle dónde que la gente. En todo. Eso es así, amigo. Ustedes miren, la ley de tensión de Kirchhoff es que la gente por lo generalmente, dentro de todo lo que hemos dado, le da mayor dificultad. No es que es imposible, pero le da mayor dificultad. Entonces, si yo voy a aplicar la ley de tensión de Kirchhoff, ahora, en M1, es decir, en la malla 1, vamos a prestar atención, señores, porque si no prestamos atención, le estoy diciendo que eso es fundamental. Ley de tensión de Kirchhoff en M1. Esa indicación roja que está ahí, que por eso lo pusimos en diferentes colores, significa algo. Eso significa cómo yo me voy a mover, si me voy a mover a favor o en contra de la manecilla del reloj. Porque, fíjate bien, nosotros definimos ahorita la malla como un camino cerrado por el cual pueden circular una o varias corrientes. Entonces, ¿cuántas corrientes yo tengo en esa malla roja? Tengo I-O, tengo ahí 1, tengo ahí 2, tengo ahí 4 y tengo ahí 5. Tengo esa corriente, esas 5 corrientes. Entonces, tengo 5 corrientes, pero en total, porque ley de tensión, yo no voy a buscar corriente, yo lo que voy a buscar voltaje. Porque ¿qué establece la ley de tensión? Súmale branque, todo el voltaje ahí es igual a 0. Entonces, hay dos notas importantes ahí. La primera es aplicar la ley de tensión de Kirchhoff siempre va a predominar el segundo signo. Ahora bien, yo debo de partir de un punto para yo comenzar a aplicar mi ley. Por lo general, eso no es que esté en ningún libro, sino que usted siempre toma una particularidad y usted dice, bueno, yo voy a tomar un punto de arranque, voy a arrancar de aquí. Por lo general, yo arranco donde hay una fuente. ¿Por qué arranco donde hay una fuente? Porque si yo tengo, por ejemplo, más resistencia que fuente, entonces la fuente me sirve como punto de referencia. ¿Entiende? Pero no significa que si usted dice, bueno, va a arrancar en I o en RO, usted puede arrancar en RO. Pero si usted tiene fuente, 1 o 2, comienza donde hay una fuente como punto de referencia. Entonces, ¿qué significa? Si yo voy a comenzar en BA y voy a comenzar como punto de partida, porque yo tengo que regresar y terminar en ese punto. Entonces me dice, mira, tú vas a caminar a favor de la manecilla de reloj así, porque esa flechita te indica que yo arranqué aquí y voy a terminar aquí de nuevo, que tengo que dar una ronda, una vuelta completa. Entonces, si yo voy a comenzar en la fuente recuerden que tiene 2 signos. Su signo más aquí, que es la parte más grande, y el signo menos aquí, que es la parte más pequeña. Si yo voy a comenzar en la fuente, y voy a comenzar a favor de la manecilla del reloj, voy a comenzar así. ¿Cuál es mi primer signo y cuál es mi segundo? Donde usted tiene que, porque usted no puede coger de que dame coger y dar la vuelta y luego coger el otro, no. Tiene que tomar los 2 signos al mismo tiempo. Cuando le digo al mismo tiempo es considerarlo los 2 signos de manera simultánea. Por ejemplo, si voy a comenzar la fuente y voy a comenzar a favor de la manecilla del reloj, ¿cuál es mi primer signo y cuál es el segundo? El primero es más y el segundo es No. Porque si usted lo dice así, entonces usted me está diciendo que yo voy a caminar en contra de la manecilla del reloj, porque caminaría así. Así. Si yo camino de abajo, porque aunque diga que voy a arrancar ahí, no que voy a arrancar en el signo positivo, usted dice, voy a arrancar en la fuente. Si voy a arrancar a favor de la manecilla de reloj, entonces mi primer signo es el menos, porque voy de abajo hacia arriba. Fíjate bien, si yo hago así, entonces mi primero es el menos y mi segundo es el más. Ahora, si fuera al revés, como usted, si lo hago al revés, entonces caminaría, voy a violentar ese procedimiento que yo marqué aquí. No es que es incorrecto. Ahora, de acuerdo a lo que yo marqué, entonces usted estaría actuando incorrecto, aunque la ecuación le quede bien, porque si yo lo hago así, entonces mi primero sería más y mi segundo menos. Entonces, si camino, si lo tomo como usted dice, que mi primero es el más y mi segundo es el menos y sigo para arriba, entonces mi ecuación se daña. Por eso siempre es importante establecer un orden. Voy a caminar a favor o en contra. Importante, yo le estoy dando ahora eso,
porque para que aprendamos a cómo aplicar la ley. Pero cuando estemos dando, por ejemplo, ya ejercicio, usted que tiene que circular su corriente como Dios lo ayude y usted considere. Nosotros estamos dando, le decimos cómo se hace, lo enseñamos, pero luego usted dice, yo voy a poner circular por aquí, le damos pauta para que usted sepa cómo se ponen a circular. Entonces, si mi primer signo es el men, el segundo es el man, entonces el que predomina el segundo signo, que es lo que yo le digo. Cuando hago mi recorrido, entonces mi segundo signo que predomina, entonces mi caída mi caída no, porque realmente esa es la fuente lo que hace es que genera. Entonces yo voy a tener aquí que vea en mi primer valor que voy a tener ahí positivo, que no se marca porque estoy iniciando. Ahora, ¿qué elemento sigue después de la fuente BA? R0. Entonces yo necesito encontrar un voltaje, ¿dónde? En R0. Aplico mi ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Ahora yo tengo que saber cómo va a ser mi caída, si mi caída va a ser positiva o negativa. ¿Cómo va a ser, amigo? Ajá. ¿Y usted qué dice, la que está en paralelo? Y el amigo que está en delta con usted, porque están en delta y yo creo, en triángulo. ¿Qué usted dice? Quería estar grabado en YouTube cuando le di la primera clase, que se lo dije. Pero por eso que le digo que la experiencia, como dice usted. Positivo. La resistencia son elementos pasivos, lo que significa. La resistencia son elementos pasivos, lo que significa que en vez de generar más tensión, la consume. Y también hablamos de convencionalidad. Sí, pero porque consuma no quiere decir si la caída es positiva o negativa. Ella puede consumir y tener una caída positiva. Sí, pero yo no dije que era positiva o Ah, negativa. ya. Pero entonces, ¿qué usted dice? ¿Es positivo o negativa la caída? Negativo, porque dijimos, quedamos de acuerdo en el principio. No vamos a poner la masilla, pero vamos a tomar en cuenta el segundo signo. ¿Y cuál es el segundo signo? Es positiva. Ya no estamos en la fuente. Vamos ya en el genio de ese. Pero yo no voy a ayudar a él, porque él va por ahí. Pero déjeme decirle algo. ¿Te va a decir algo, cierto? No, es decir, que si en la fuente tenemos negativo o positivo, entonces la resistencia que sigue con ese mismo orden, igual los como el que signos. predomina el segundo, entonces va negativo. Sí, pero no, pero ahí como que me... Usted dice, por ejemplo, la resistencia. Si yo polarizo esa resistencia, ¿qué voy a tener aquí? ¿Qué voy a tener aquí? Va a tener negativo Pues- o positivo. No. Positivo o negativo. Entonces va a tener una caída positiva. Va a tener positivo y negativo. Ustedes se recuerdan, oigan porque que yo les digo, el malo es el amigo. No, usted que lo está estudiando. Nosotros le dijimos por Dios hace 15 días. Hoy hace 15 días, porque no estamos locos todavía. Convención de signos. Nosotros dijimos cuando estábamos definiendo la corriente que definimos movimiento, desplazamiento, etcétera, etcétera. Dimos entonces tipo de flujo. Tenemos dos tipos de flujo convencional y flujo electrónico. El flujo convencional, que es el que vamos a utilizar, Es aquel donde los electrones se aquel donde los desplazan. electrones se desplazan del terminal positivo al terminal negativo. Sí. Y pusimos una flecha que le dijimos, lo voy a grabar en YouTube. Entonces, hermano, no soy yo, porque usted lo tiene ahí. Entonces, ¿qué significa que usted no está leyendo, no está estudiando? Y si no está leyendo, entonces, por tiempo usted va allí. Porque claro, porque ese asunto está feo. Claro, porque es que estamos diciendo, miren, cuando le damos una cosa, señores, no es para que la gente lo tenga ahí. Se lo damos porque usted lo va a necesitar en algún momento. Nosotros le dijimos, le dibujamos un circuito y pusimos, miren, que hicimos eso y pusimos un elemento y eso. Así mismo Y es. dijimos, mire, si la corriente va así, ya usted sabe que aquí hay un más y aquí hay un menos. Sí. Y si Entonces, la flecha avanza, usted puede poner su más y su menos, que la corriente se va a desplazar de positivo o negativo. Entonces, ¿qué usted va a tener aquí? Mire, aquí usted va a tener aquí positivo. en la resistencia, que eso va a ser más Y eso va a ser menos. por la dirección que tiene la corriente. Y como voy de abajo hacia arriba, mi segundo signo Es negativo. Entonces, usted va a tener una caída ahí negativa. Y eso va a Menos. ser igual, A menos. menos RO por ISO. por RO o RO por IO, que es un voltaje que hay ahí. Cuando voy aquí a R1, también si el flujo de corriente va así, ya yo sé cómo está polarizada mi resistencia. ¿Quién me polariza la resistencia? El paso de El paso de la corriente. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Negativo y positivo. Más, menos. Porque la corriente va de más, De más a menos, sí.
El malo es el amigo, usted que no está estudiando, no usted solo. Sí, porque es que eso está ahí, por Eso Dios, porque está la ahí. gente, mira, Usted lo puso ahí. antes de la gente criticar, tiene que decir, buscar su mea culpa, decir, antes de decir, porque yo soy el culpable. No, usted y no, pues no es relajando, porque la gente cree que yo estoy dando un cachito y que el malo de usted es así. Porque usted lo tiene ahí, yo se lo di, entonces si usted no lo estudia, yo no puedo decir que dame a la casa de la varona, dame a la casa del varón, a la casa de ella, y entonces, de que estudiar, de que a ver si está estudiando, pues no puede sonar así. No vamos a llegar lejos así, porque eso lo dimos. Entonces, como voy de más a menos, entonces tengo una caída aquí también negativa, entonces tengo aquí menos y 1 por R1. Luego, ¿qué elemento sigue? R2. R2, pero en R2, entonces este más y este menos, porque usted tiene que polarizarlo a sí mismo. Pero como vengo de arriba hacia abajo aquí, entonces mi segundo signo, ¿quién es? Más. Entonces menos, digo más. Por R2. Aquí, cuando paso por R4, que es una corriente que pasa por ahí, eso es más Y el otro menos. y eso es menos. Porque el inicio de la flecha me dice que más y el final me dice que menos. Entonces, ¿qué caída tengo aquí? Menos. Menos. Y aquí tengo entonces, eso es más y eso es menos. Como vengo de allá De para más. acá, entonces mi De caída será positiva. positiva. Tengo más. Igual a 0, porque ya usted no tiene elemento. Ya usted volvió, regresó a la fuente y la va a poner 2 veces. ¿Hay alguna pregunta con eso? Porque eso usted lo va a encontrar, oye, en el pan, que es el pan nuestro de cada día, la ley de tensión de Kirchhoff. Eso usted lo va a encontrar, lo va a ver hoy, lo va a ver mañana, lo vamos a ver hasta el primer parcial. Después del primer parcial, tomamos un receso con el teorema de Norton y después de ahí va a ver eso hasta que esté aquí. Y él es el circuito 2, el circuito 2, ahí es que lo va a ver en todos los lados. Si es eléctrico. Entonces, vamos aprendiendo eso, por Dios. Antes de eso, varón, déjeme decirle algo. También, una técnica también es la siguiente. Cuando yo elijo un camino, la varona, la que está. Cuando usted elige un camino, usted dice, bueno, yo voy a caminar a favor de la manecilla de reloj. Y se apoyó en la fuente como punto de referencia porque como tengo más resistencia que la fuente, y como voy a apoyar ahí para no equivocarme. No es que usted pudo haber comenzado aquí y terminar aquí. Para que no diga que el amigo dijo, no. Le estamos diciendo las dos cosas porque la gente entiende a veces lo que le conviene. Entonces, una cosa importante que usted puede notar es que cuando yo voy a favor de la corriente, mis caídas son negativas. Fíjate bien, voy subiendo, voy en la dirección, entonces son negativas. Pero cuando voy en sentido contrario, son positivas. Fíjate bien que aquí en R2 me encontré en sentido contrario, entonces mi caída es positiva. Aquí voy a favor, es negativa. Aquí voy en contra, es positiva. Es una opción también para usted también decir, cuando voy en la misma dirección, la caída es Negativo. cuando voy en sentido contrario. Mi caída es positiva. Pero, eso tiene que ser en base, porque no podemos decir las cosas por decirlo, sino en base por eso que está ahí. Ya es un mecanismo que usted dice, bueno, como para hacerlo de manera mecánica, haga la redundancia. Voy a favor, mi caída negativa. Voy en contra, positiva. Como Dios lo ayuda. ¿Hay alguna pregunta con eso? ¿Alguna? Dígame. En ese caso, el sentido de la corriente está indicada, pero en un circuito que no lo indican. Entonces, ¿cómo uno saca la ecuación de la corriente? Muy buena pregunta. La clase próxima, si Dios lo permite, el viernes, nosotros vamos a dar reglas generales para analizar un circuito aplicando el teorema la ley de Kirchhoff, que le vamos a decir cómo se hace. El viernes usted se va a responder la pregunta, porque si cómo se hace, usted le asigna sentido arbitrario, pero el viernes le vamos a dar como un ejemplo numérico, para que usted pueda. Entonces vamos a suponer, vamos a poner en M3, ley de tensión de Kirchhoff. En M3, ¿cuál es mi Asumiendo aquí, la fuente. Aquí en M3. ¿Cuál elemento primero yo tengo en M3? ¿Cuáles?
Si comenzamos en la fuente en BC, ¿cuántos elementos tenemos ahí? 1, 2. ¿Cuáles son esos 4? La fuente de C. Cuando aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff, ahí, ¿cuál es la ecuación resultante? Pero no puedo. No, vamos. ¿Qué usted dice, amigo? La ecuación resultante. En esa mallita pequeña, ¿cuál es la ecuación resultante en esa mallita pequeña? En esa malla Ahí pequeña. entonces se va sumando PC, entonces, menos el voltaje que se cae en la resistencia RJ, Ajá. menos entonces también el voltaje que se cae en la resistencia R4. Va muy bien, de verdad. Pero siga. Y entonces llega ahí a la fuente de corriente. A ver, no, pero espérese, vamos a dejarlo ahí porque a mí me gusta llevar a la gente Entonces, para que caiga y diga, bueno, lo que dijo él. Ahí está el sentido inverso, entonces ahí se va a sumar esa corriente. Sí, pero la corriente, ¿por qué usted la va a multiplicar? Porque aquí yo digo corriente por resistencia. Ok. ¿Y aquí qué voy a decir aquí? Entonces es una fuente de corriente y eso va a poner. No sé si la Dígale, varón. No, hay una nota que nunca se debe atravesar. Nunca se debe atravesar Yo una le fuente de dije que tengo corriente. una nota como en letra 150, amigo, por Dios. Yo la puse en rojo ahí. Exacto, nunca. Dímoslo, está bien, oiga, está bien, no. Como la dimos hoy, vamos a dejarlo pasar por alto. Le dijimos, póngale una nota como en letra, dígame, varona. A Como 75. en letra 250, más o menos. Porque al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff, por Dios, no debemos nunca. Nunca. Le digo 10 veces nunca en letra 2000, yo creo. Vamos a aumentar a eso. ¿Por qué? Porque el voltaje en los terminales de la fuente de corriente le vamos a chancear porque fue hoy que dimos eso. Es Pero indeterminado. no deje, oigan lo que le voy a decir, por Dios, póngase a estudiar. Porque que yo sé cómo el asunto, la gente lo deja y va, entonces luego, y el malo es el amigo. ¿Qué se hace? ¿Tomamos un punto de referencia entonces? No puede sacar. Si yo le usted ahí ponen M3, no aplica. No aplica la ley No de. aplica porque hay en Una la fuente de malla corriente. hay una fuente de corriente. Ni en otro tampoco. Donde haya ni en M4. Si yo le digo a usted ahora mismo, amigo, óigame, crúceme el segundo nivel por ahí, ¿qué usted dice? De que fuera de esa gente de los muñequitos y que fan, y que con una varita y que... Así, no, por Dios. Usted va a decir que no se puede. Pero que entonces para la malla 6. La malla 6, una buena pregunta. Usted va a arrancar, si va a arrancar en su fuente aquí en B sub B. En vez de B. Entonces usted va a decir, si va a arrancar en B sub B, Voy para arriba, profesor. entonces de menos a más va a ser positiva. Aquí la caída en RX, ¿cómo va a ser? Va un ISO X negativo. Negativa, porque usted va de más a menos. Exacto. Y además va en la misma dirección de la corriente, lo terminamos de decir ahora. Luego tiene que pasar entonces por R6, viene en contra, entonces eso Es va a ser positivo. más. Y 6 por R6. Hay una fuente. Lo mismo sucede. Positivo. No, por Ahí no la supuesto, atravesamos. Espérese. No. Algo importante. ¿Cuáles son los elementos que componen la malla? Una malla es un perímetro, lo que está dentro no me importa. La malla es el perímetro. Ah, ok, perfecto. Es lo que está afuera. La malla de nosotros ahora mismo no somos nosotros, es esto, lo de afuera. Es el perímetro. Es una buena. Porque atravesar es que yo en la malla toque en el perímetro. En este caso, esa malla 6 es B sub B, RX, R6, R4, beta no, porque yo no estoy haciendo así. Ahora, si yo en vez de seguir hago así, No puedo aplicar. no puedo aplicar. Pero yo puedo en el perímetro coger cualquier elemento que no sea una malla y aplicar ley de tensión. Que no la toque porque tú no la estás tocando ahí, eso no pasa por ahí. Entonces aquí usted va a tener más, aquí va a tener más. Más también. Entonces aquí va a tener menos, menos BC. Porque va de- El positivo es ese y el negativo es ese. Porque yo vengo caminando así. Ok. Entonces aquí que voy a tener en R11 menos. Menos. En R6 Más. más. En Menos. esa fuente menos, como Dios lo ayude. Aquí más. Más. Aquí más, Más. como Dios lo ayude. Más también. Igual a 0 y ahí Dios lo terminó de ayudar. Ya. Pero, profesor, yo escuché mal a usted que se iniciaba con él. No, varón. Usted escuchó mal. Yo le dije que como tú tienes, va a comenzar en la fuente, como le dije, y va a caminar así, tu primer signo es el menos y tu segundo es el más.
de tu caída en positivo. Va a comenzar en menos y a terminar en más. Entonces más, aquí va a tener menos. Y como tú lo ayudes, lo igual a 0. Y usted busca la demás. El viernes, recuerden, oigan, nosotros quedamos de dar una prueba este viernes, pero no lo vamos a hacer el viernes. No, profesor. Ah, ¿no dijimos eso? No. Ah, pero lo vamos a dar para el lunes entonces. Una micro prueba del tema anterior. Eso, que lea como Dios lo ayude.